la paz con el Imperio de Brasil y el nacimiento de la República Oriental del Uruguay. George Canning, primer ministro británico, nombra a Lord Ponsonby para mediar entre las partes en defensa de intereses comerciales de la Unión Jack. Sensatas palabras de Pueyrredón. Misión de García a Río. Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, lucha en sostén de la dignidad y el honor del país, empuja con los intereses británicos y con la cerrada y torva oposición del Partido Unitario. Ponsonby cambia de opinión sobre Dorrego. El Foreign Office presiona en resguardo de sus intereses comerciales. Agónico estado financiero de los beligerantes. Manuel Dorrego y Manuel J. García. La independencia de la banda oriental, la solución impuesta por el Foreign Office. Ponsonby se saca la careta. Afirmaciones y premoniciones. Epílogo. Obras consultadas. Introducción. Algún tiempo antes de la guerra, un periodista inglés, radicado en Buenos Aires, vislumbraba las graves implicancias que tendría un conflicto armado con el Brasil. Su aguda percepción se basaba en lo sensible y amarga que resultaba en ese entonces, para el pueblo de las Provincias Unidas, la incorporación de la banda oriental al imperio. Afirmaba que no iba a ser tarea fácil reconquistarla. Otro de los datos de interés que surge de sus comentarios, se refiere a que gran parte de los habitantes de la banda oriental, simpatizaban con el país que detentaba el poder. 4. Satisfechos de la forma en que ejercía la autoridad en el orden interno, posibilitando de tal manera la paz social tan necesaria para un armónico desarrollo. Ya en plena guerra, las intimidades de las negociaciones de paz han trascendido a través de la correspondencia entre Lord Ponsonby, mediador en el conflicto, y el Foreign Office. Otro dato que seguramente será de interés para el lector son las agudas e intencionadas opiniones de aquel acerca de algunos de sus interlocutores nativos, Rivadavia, Dorrego, García, con los cuales mantuvo, en la intimidad de los despachos oficiales, una relación plena de alternativas. Asimismo, se destinan algunas páginas a las consecuencias que trajo al país la imposición a las provincias de la Constitución de 1826, tanto como las súbitas instauraciones de la capitalización de Buenos Aires y la aventura presidencialista. Instrumentos institucionales, a través de los cuales se trató de imponer su programa de gobierno, afín a su directriz centralista y unitaria. El resultado de tales delirios desató la guerra civil, cuyo beneficiario directo fue el enemigo exterior. Todo este delirio estaba en abierto contraste con la paz interior que país reclamaba más que nunca, para enfrentar exitosamente la guerra en la cual estaba involucrado. Tales fatales equívocos obligaron al gobierno de Rivadavia a afrontar en soledad sus consecuencias. La misión diplomática de Manuel García ante el emperador es una muestra de su obcecada y equívoca visión de la realidad, la cual tuvo el propósito de lograr la paz a cualquier precio. Si ello fuera necesario, ¿para qué? Para unificar al país en base a su orientación política, contando para ello con el ejército una vez liberado de la guerra exterior. Vistas de Buenos Aires y Río de Janeiro, en los primeros años del siglo XIX. Afortunadamente, las prioridades de Manuel Dorrego, que asumió la gobernación de Buenos Aires algún tiempo después, del fracaso del régimen unitario, fueron tan opuestas, dinámicas y sensatas que el reconocimiento a sus patrióticos afanes supera lo imaginable. Su obra de gobierno consistió, 1 grado, pacificar el país. 2 grados, lograr que las provincias enviaran sus contingentes para remontar al ejército en operaciones. 3 grados, ordenar en lo posible las finanzas en estado de colapso y continuar la guerra sin claudicaciones. No resultaron vanos tales intentos, se consiguieron sustanciales avances en el logro de los mismos, con vistas a negociar la paz en condiciones de igualdad con el emperador. Su gestión. En el plano local, Ciudad de Buenos Aires afrontó una agresiva y tenaz oposición de la camarilla pelucona. 6. En el plano externo, consiguió mejorar la posición del país con miras a lograr los mejores resultados posibles en la mesa de negociaciones.
pese a no lograr todo lo que hubiera deseado, pues llegó a comprender, durante el curso de su intento, que sus mejores aspiraciones, 7, se enfrentaban con poderosos intereses de terceros. 8. Esta historia culmina en agosto de 1828, con la firma del Protocolo de Paz, el cual, entre otros considerandos, las partes involucradas aprobaban como tema excluyente la creación del Estado de Uruguay. Rafael Albero Arrieta afirma que se trata de Thomas George Love, fundador del periódico The British Packet and Argentine News. Si Buenos Aires tuviese la banda oriental, constituiría un poderoso estado, lo cual es mirado con malos ojos en Río de Janeiro. Sus fortalezas, su agradable clima y hermosa campiña, el aumento de población, la llegada de inmigrantes y un gobierno fuerte, despertarían los recelos del Imperio del Brasil. Sin embargo, tal acontecimiento parece lejano, y todo me inclina a pensar que la banda oriental seguirá en manos de sus actuales dueños por largo tiempo. 5 años en Buenos Aires, 1820 a 1825 por un inglés, p. 190 Solar Hatchet, bis, as. 1962. Seguramente alude a las poblaciones urbanas. Se refiere al imperio. Luego de la renuncia de Rivadavia asumió interinamente la presidencia don Viventi López y Planes. O de Fraque, según los dichos de la gente común del pueblo. Rechazo mayoritario de las provincias interiores a la política centralista de Buenos Aires. La destitución encubierta del gobernador Las Heras, la abrupta instauración de la presidencia, y la imposición a las provincias de una constitución hecha a su medida por el unitarismo, y rechazada por aquellas, trajo aparejado graves consecuencias para el país. La implementación de tales políticas transformó la autoridad presidencial en una sombra. Las provincias negaron su contribución al esfuerzo de guerra, salvo muy pocas excepciones, la autoridad del gobierno estaba solo circunscrita a los límites de la ciudad de Buenos Aires. En suma, la impotencia presidencial era completa, no solo para imponer la paz por las armas al imperio, su ejército había quedado totalmente huérfano de recursos. 1. Por ende inmovilizado para emprender una nueva ofensiva sobre la provincia de Río Grande. Impidió con sus desaciertos unificar al país en estado de convulsión. Finalmente sucumbió tal como era de esperar. Importa dejar en claro que las razones que pusieron al país al borde del colapso no existían antes de que el señor Rivadavia y su círculo las hubiesen creado con su arbitrario proceder. Y si tales males provenían de los caudillos provinciales, lo sensato, lo patriótico, hubiera sido seguir recibiendo su cooperación espontánea y ardorosa que ellos habían aportado desde el principio de la guerra y postergar la reforma institucional, si es que ello pudiera haber sido factible, para después que la victoria nos hubiera dado la paz. George Canning, primer ministro británico, nombra a Lord Ponsonby para mediar entre las partes en defensa de intereses comerciales de la Unión Jack. El buen diplomático debe aguardar pacientemente su oportunidad, llegada la cual debe ofrecer a las partes algo a cambio, que atempere el orgullo de sus dirigentes y el decoro de sus pueblos. Su arribo a Buenos Aires se produce el 16 de septiembre de 1926. Se convertirá en el protagonista principal en las actuaciones tendientes a lograr la paz entre las partes. Sus intentos fueron finalmente coronados por el éxito, los cuales no tenían otro fin que el establecimiento sobre sólidas bases de los intereses comerciales británicos en el Río de la Plata. Al llegar a la ciudad, Rivadavia se hizo cargo inmediatamente de la ventaja política que podía obtener del hecho de que se hubiera nombrado, como ministro británico, embajador, a un personaje tan distinguido como un par de la corte de St. James. A horas de su arribo, Ponsonby tuvo ya el primer choque con Rivadavia, ya que no tardó en descubrir que aquel tenía tantas mañas como un vendedor de bazar, y que estaba resuelto a hacer que Gran Bretaña apoyara las pretensiones de Buenos Aires, y convencido de que si conseguía que Ponsonby cometiera algún desliz, podría obtener ese apoyo. En la primera entrevista, Ponsonby presentó a Rivadavia las proposiciones brasileñas. Rivadavia las leyó atentamente y declaró que ni valía la pena discutirlas. Ponsonby no hizo ningún comentario y pidió permiso para retirarse,
Era característico de Ponsonby tener su propia visión de las cosas, ignorar a quien quiera que pudiera ponerse en su camino y cultivar la amistad de aquellas personas que pudieran contribuir al logro de sus empeños. Consecuente con tal actitud, apenas dejó a Rivadavia llamó a París 2 y a García 3. Este último tenía la ventaja de ser un hombre que coincidía con Ponsonby en creer que la paz era una necesidad inmediata y que se establecería sin dificultad si se consultaban las realidades de la banda oriental y no las aspiraciones de Rivadavia y del emperador del Brasil. García alentó a Ponsonby para que creyera que los puntos de vista de Rivadavia eran cambiantes y que un arreglo, basado en la independencia de la banda oriental, tenía ciertas posibilidades de ser aceptado. Ponsonby declaró enseguida que expondría esta idea a Rivadavia. 4. Este le pidió que Gran Bretaña garantizara la propuesta. Le dije que Gran Bretaña nunca consentiría en prestar tal garantía, y que al manifestárselo, yo hablaba con perfecto conocimiento de los hechos, y que no estaba dispuesto a proponer tal cosa a mi gobierno. 5. Rivadavia insistió en exponer ante el Congreso la iniciativa del diplomático inglés y obtener de esta manera apoyo. Ponsonby no pensó igual, ya que ninguna otra cosa podría alentar más al partido belicista y enfurecer más al emperador del Brasil. Los diplomáticos británicos en el Río de la Plata. 1. H.S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Solar Acete, bis, as. 1974. 2. Botvinie París, cónsul general y luego encargado de negocios de SMB en Buenos Aires durante el periodo comprendido entre 1824 a 1832. 3. Eran quienes estaban mejor posicionados en Buenos Aires para brindarle la información necesaria, a fin de actuar con pleno conocimiento del cuadro social, político y económico del país y en particular, de la naturaleza de sus hombres prominentes. 4. Rivadavia no desechó la idea de la independencia de la banda oriental, aunque puso como condición que Gran Bretaña lo garantizara, proposición que Ponsonby rechazó de plano. Como aquel insistiera, le contestó que era inútil seguir hablando. Solo me cuesta arrojar al fuego este papel, las proposiciones del emperador, e informar a mi gobierno del fracaso de mis esfuerzos para obtener algún progreso hacia la paz. 5. Ferns. OVCAT. Es fácil entender por qué los hombres obligados a tratar con Rivadavia llegaron a odiarlo cordialmente. Siempre aprovechaba cualquier actitud de amabilidad o condescendencia para burlar o hacer caer en una trampa a un hombre que pudiera servirle a sus propios fines. Ferns, Ov. CIT, p. 187. Sensatas palabras de Pueyrredón. Misión de García a Río. Fue entonces que Rivadavia, persuadido por su ministro de gobierno Agüero, I, y sus amigos, quienes lo inclinaban a la paz con el imperio, promovió antes de decidirse a enviar una misión de paz, una reunión privada de notables, a los que expuso la situación, explorando sus opiniones al respecto. Estas se inclinaron a la paz inmediata con el emperador, siempre que no se comprometiera el decoro del país. Solo Pueyrredón, Juan Martín, se puso enérgicamente al envío de un comisionado a Río, aduciendo que, sabedor el emperador de las complicaciones políticas y financieras de la República, y herido en sus sentimientos patrióticos y en su orgullo por la derrota de Ituzaingó y los rudos contrastes de su escuadra en el Plata, exigiría condiciones humillantes, como el reconocimiento definitivo de sus derechos sobre la provincia oriental. Sostuvo que lo más acertado sería arribar a un acuerdo cualquiera con los caudillos del interior y proseguir la guerra exterior con toda energía. Pueyrredón buscaba la paz en la guerra. Sabia opinión, ya que el imperio, a pesar de su población y sus recursos, había demostrado y seguiría demostrándolo, que carecía del nervio y de la potencia militar para imponerse por las armas. Pueyrredón sostenía, fortaleza en la guerra, para asegurar la paz, se optó por lo contrario, ya que la decisión estuvo en manos de un gobierno que solo quería asegurar la vigencia de su espacio político en el poder, a fin de imponer su sistema político a las provincias interiores, aunque fuera con la fuerza de las armas. No lo lograron. La misión a Río culminó en un rotundo fracaso.
La reunión se disolvió reservándose el presidente resolver el caso solo con sus ministros, Sebastián S. de Agüero, Fernández de la Cruz y Salvador María del Carril. A partir de lo cual, el gobierno acordó negociar la paz, con gran beneplácito de Ponsomi, nombrando un comisionado para tal fin, recayendo tal nombramiento en la persona de Manuel J. García, designación muy de acuerdo al pensamiento del doctor Agüero, que fue el impulsor de esta misión. 2. Y que según afirma el historiador López Vicente, buscaba la paz a todo trance, a una costa del sacrificio de los legítimos derechos argentinos a la provincia oriental. 3. Alentado la esperanza de que el emperador se contentase con dejarla independiente, solución que ya había insinuado Lord Ponsonby, que ya intervenía con gran determinación en la solución del conflicto. Sin embargo, por contundentes que hubiesen sido los golpes de Ituzaingó y Juncal, no habían desarmado ni postrado al imperio, más bien lo habían ofendido, comprometiendo su orgullo a buscar una reparación. Ya que la guerra civil ponía al vencedor en el extremo de ir a pedir la paz, para concederla, el emperador, muy ensoberbecido, exigía categóricas reparaciones, entre otras indemnizaciones de guerra, neutralizar a la isla Martín García llave del sistema fluvial del Plata. Y no había otra alternativa que reconocerle su derecho a la posesión de la banda oriental o resignarse a continuar la guerra. Tal fue el estrecho margen de negociación con que se encontró García en la corte de Río de Janeiro. Fueron, pues, vanos sus esfuerzos para lograr mejores términos. Si bien sus instrucciones no le autorizaban para aceptarlas, en el momento de embarcarse, el mismo doctor Agüero, que lo había acompañado con otros amigos íntimos hasta el bote, le dijo: en fin, García, ya usted sabe lo que nos va en esto a todos los hombres de 1823. Sáquenos usted a todo trance de este pantano. ¿A todo trance, señor don Julián? De otro modo caeremos en la demagogia y en la barbarie. Salvar nuestro país es lo primero. Usted sabe que esa misma es mi opinión. 4. López, OV-CIT. Se había elegido como comisionado ante el emperador a la persona más inadecuada. Ya ésta tenía más que ningún otro funcionario de la época una clara visión de la intencionalidad de los orientales. Estos se argentinizaban cuando les convenía, pero en todos ellos subyacía el deseo y aún más que eso, la convicción de lograr un Uruguay independiente, tanto de Brasil como de Argentina. 5. Los de su campaña, como los del círculo ligado a los intereses del comercio portuario de Montevideo. Y mucho más, estos últimos, quienes observaron desde mucho antes de la Revolución de Mayo, una actitud contestaría e independiente, y con no pocos periodos de confrontación con Buenos Aires. Renuentes desde siempre a aceptar la hegemonía porteña, su centralismo. 6. Aplicado a la política y al comercio. Sus caudillos populares llevaban subyacente en su interior el deseo de ser independientes de Buenos Aires. El comercio montevideano fue siempre proclive a aceptar de buen grado la tutela portuguesa, razones por las cuales, a nuestro hombre, le resultara no solo indiferente la conservación de la provincia oriental, sino que advertía que todo esfuerzo en lograr su incorporación al país sería un esfuerzo vano, doloroso y costoso. Contaba además con base racional para respaldar su teoría, ya que en el último tramo del gobierno de Rivadavia, a causa de sus errores políticos, la Argentina estaba exhausta, poco podía hacer ya en beneficio de la causa oriental. En realidad, según su visión, nunca tuvo nada para ganar, y sí, mucho para perder. Siempre fue contrario a involucrar al país en la guerra con el Brasil, de la cual sospechaba iba a traer muchos males al país. 7. Mientras el barco que conducía a García se hallaba aún en el mar, llegaron a Buenos Aires noticias que equivalían a la guerra civil o al fin del gobierno de Rivadavia. Por un decreto fechado el 5 de abril de 1827, la Junta de San Juan repudió la autoridad presidencial, y una a una, otras 9 juntas provinciales publicaron análogos decretos. Cuando García desembarcó el 20 de junio de 1827, Rivadavia estaba políticamente agonizante, pero no muerto. Vio en el Tratado de García una última esperanza de salvarse, apelando a la pasión patriótica y presentándose él mismo como salvador. Sin embargo, no pudo evitar el costo politici de la cuestionada misión y tuvo que renunciar. Otro de los afectados por el resultado de la misión
fue Lord Ponsonby. En principio quedó decepcionado por la actuación de García, pues ésta lo colocaba en la posición bien desagradable de que se lo acusara con razón de haber dado una falsa información sobre el punto de vista del emperador. Aún así, estaba dispuesto a luchar para que se aceptara el tratado. Inmediatamente se hizo presente ante el ministro de Relaciones Exteriores y le formuló una única pregunta. ¿Cree usted con su mejor juicio que la República dispone de los medios para continuar la guerra, sin correr el máximo peligro y sin acarrearse los más graves males, sino ya su ruina? 8. El general Fernández de la Cruz se negó a responder, y en cambio pidió a Ponsonby su opinión sobre lo que había que hacer. Ponsonby, a su vez, pidió algo de tiempo para reflexionar. López, OVCIT. Ponsonby había jugado su última carta presionando al ministro. Sin embargo, nadie en el gobierno estuvo en condiciones de aceptar algo que la sociedad habría de repudiar unánimemente. Entre los contrariados se hallaba el Lord, a quien no le quedó más alternativa que aguardar pacientemente mejor oportunidad. Rivadavia tuvo que denunciar el proyecto de paz ante el Congreso, y ante la indiferencia de sus propios allegados, se alejó definitivamente de la política. El doctor García dio al público una exposición en la cual manifestaba que creía haber cumplido con su deber, trayendo un tratado de paz a un gobierno que no podía salvarse según su visión. Textualmente afirma que, el presidente de la República y sus ministros me dijeron antes de mi partida, la paz es el único punto de partida para todo. Si la guerra sigue, la anarquía es inevitable. Si no puede obtenerse la paz, será preciso resignarnos al vandalaje. En definitiva diré que, después que la República ha convenido en que la banda oriental se separe y forme un Estado independiente, la guerra no tiene objeto. En la corte de Brasil encontré que las dificultades anteriores se habían acrecentado enormemente. 3 días antes de mi arribo, el emperador había pronunciado solemnemente ante las cámaras su resolución de no dejar las armas hasta que la provincia de Montevideo fuese reconocida como parte integrante del imperio. 8/9. Las probabilidades que se habían anunciado en el gobierno eran de que se trataría sobre la base de la independencia de la banda oriental, estaban pues desvanecidas. No tenía yo tampoco margen para negociar, ya por los peligros que la demora creaba en la situación interna de la República, ya porque el emperador, lanzado vigorosamente en la guerra, no quería sufrir incertidumbres que neutralizasen las medidas que ponía en ejecución. No me restaba sino despedirme o negociar. Si hacía lo primero faltaba al objeto primordial de mi encargo y podía comprometer la existencia nacional. Si negociaba era preciso que faltase a la letra de mis instrucciones, para obtener el objeto mayor, que era la existencia del Estado. Esta misión, tal como ya fuera insinuado, no debió concretarse. Más allá de las instrucciones formales de lograr la paz en base a la independencia de la banda oriental, resultaron aún más determinantes las transmitidas, off the record, por el doctor Agüero, ministro de Gobierno, al diplomático, poco antes de partir para Río, consistentes en lograrla a cualquier precio, palabras que habrán sonado gloria, en alguien como García al que poco le costaría aplicarlas. Cuando retornó, y dio a conocer el resultado de sus gestiones, los más no vieron nada en él que contemplara el decoro nacional, de suerte que su divulgación impactó de tal manera en el pueblo, que éste estalló de indignación, obligando al Congreso a rechazarla unánimemente. 1. La eminencia gris de ese espacio político, uno de los autores intelectuales del drama que se avecinaba. 2. Daremos nuestra opinión acerca de su verdadero propósito. ¿Cuál era su verdadero propósito? 3. Sospecho que don Julián II de Agüero tenía la intención que, una vez hecha la paz con Brasil, para lo cual había encontrado a la persona adecuada, era utilizar el Ejército Nacional para imponer por la fuerza la Constitución unitaria. El resultado de sus maniobras fue dramático para el país. 4. Sin embargo, las instrucciones formales no autorizaban a renunciar a la banda oriental. La banda. Para tener por cierto este episodio, las intencionadas palabras de Agüero, me apoyo en la relación que me han hecho de él, el mismo García, y mi padre que estaba presente, con los doctores don Manuel Antonio Castro y don Francisco Acosta. Historia Argentina, V. López. 5. En Buenos Aires nadie ignoraba tal intención. En tal sentido, don Vicente López y Planes, a cargo de presidencia interina luego de la renuncia de Rivadavia,
opinaba que es de todo punto indispensable que la República Argentina comenzase a eximirse de compromisos directos, y que traslade poco a poco el peso de las responsabilidades directas, ya en el éxito de su independencia, ya por los contratiempos, sus costos, a los orientales, SIC, Historia Argentina TV, PGS. 523 de Vicente Loes, H. E. Sopeña. 1973. 6. Sin dudas las políticas aplicadas por el centralismo porteño contribuyeron a la segregación de Paraguay y Uruguay. A esa altura de los acontecimientos 1826, ya resultaba muy complicado recuperarlas. 7. Lo importante en lo inmediato era para él la organización al occidente del Uruguay. Estos antecedentes sobre el personaje y sus opiniones darán la clave del espíritu de su desgraciada negociación, que tampoco es obra enteramente suya, justicia, que le debe la historia diplomática y política del país. 8. FO 6/8, Ponsonby a Canning, 15 de julio de 1827. Ferns of CAT. 9. El despecho de Ituzaingó y del Juncal había hecho incurrir al emperador en esas fanfarronadas, para atemperar la decepción del pueblo de Río de Janeiro. Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, lucha en sostén de la dignidad y el honor del país, empuja con los intereses británicos y con la cerrada y torva oposición del Partido Unitario. A partir del ruidoso fracaso de la Convención de Paz firmada por García, el coronel Dorrego asumió, algún tiempo después, como gobernador de la provincia de Buenos Aires un 13 de agosto de 1827. Su gestión de gobierno se asentaría en la solución de tres grandes problemas, era estos: la creación de recursos para el Estado, la remonta del ejército, y la negociación de una paz honrosa con el Brasil, paz que no era posible alcanzar mientras no se resolviesen con acierto los dos primeros puntos. La situación política interna de la República fue mejorando merced a su realista y dinámica actividad. El constante contraste de las armas brasileñas en tierra y en mar, sus enérgicas declaraciones de continuar la guerra y el estado de la opinión pública argentina que la reclamaba tan significativamente. Prueba de lo cual fue la respuesta con que el pueblo de Buenos Aires había respondido a un llamado del almirante Brown, generando los fondos necesarios para la adquisición de 4 buques para la escuadra. La renovada actividad de los corsarios argentinos, que asolaban a los navíos mercantes brasileños, provocando pérdidas considerables a su economía, lo cual se convirtió en un problema insoluble para la escuadra brasileña, la cual, pese a sus esfuerzos, nunca pudo neutralizar su actividad. Las provincias, antes enfrentadas con el gobierno de Rivadavia, comenzaron a enviar sus contingentes para reforzar al ejército. La exitosa invasión de las misiones brasileñas a cargo de Fructuoso Rivera. Las maniobras de Dorrego, tendientes a provocar la deserción generalizada de las tropas alemanas, 1, que revistaban al servicio del emperador. Todo lo cual, hicieron ver a antes tan orgulloso, que sus intenciones de retener la banda oriental se alejaban paulativamente sin poder evitarlo, en la medida en que se prolongaba el conflicto. Las circunstancias expuestas determinaron una disminución de la influencia británica en el curso de los acontecimientos, y, para peor, en momentos en que los intereses comerciales de Su Majestad Británica en el país estaban ya sumamente dañados. Ponsonby cambia de opinión sobre Dorrego. Por tales razones, no es nada extraño que Ponsonby haya cambiado pronto su opinión de Dorrego, convencido de que el gobernador se proponía continuar la guerra indefinidamente. Abandonó la buena opinión que tenía de su honestidad, y en sus informes al Foreign Office lo describió como hombre corrompido y animado por intereses personales y pecuniarios que lo llevaban a prolongar la guerra. 1. Cuando Manuel Moreno, su ministro de gobierno, manifestó a Ponsonby que habían ciertos sectores intrigando para deponer a Dorrego y reemplazarlo por el general Rosas, Ponsonby llegó a decir: «No estoy autorizado a poner en guardia a Dorrego. Veré su caída, si se produce, con placer». 2. De la consideración de los hechos puede inferirse que Ponsonby llegó a odiar a Dorrego porque y su gobierno amagaron con ofrecer la mediación a Colombia, Bolívar, como medio de hallar otros caminos para lograr la paz con el Brasil.
El gobierno estaba considerando negociar la paz en base a la independencia de la Banda Oriental, en cuya conveniencia Ponsonby siempre habría creído, pero según la opinión de Lord, el emperador del Brasil nunca accedería a esta altura de los acontecimientos. Octubre-noviembre de 1827, Ponsonby se mantuvo en extremo desalentado y declaró que estaba casi seguro de que, abandonados a sí mismos, Su Majestad Imperial y la República, o mejor dicho Buenos Aires, nunca llegarían a un entendimiento. 3. En ese punto, los hombres de negocios británicos se mostraban muy alarmados por el riesgo que sufrirían los productos que habían estado acumulando con destino a la exportación y presionaron a Ponsonby, quien admitió entonces su incapacidad y su escepticismo para influir en los acontecimientos al consentir que estos, por sí, elevaran al emperador una solicitud en la que pedían se les permitiera pasar sus cargamentos a través del bloqueo. Obviamente no lo consiguieron.